No dejes de luchar. Dios no te creó para ser un vencido. Dios te creó para vencer. No dejes de luchar. Dios no te creó para ser cobarde. Te creó para ser valiente. No dejes de luchar. Dios no te creó para ser un derrotado. Dios te creó para ser un vencedor. No dejes de luchar. Dios no te creó para hundirte. Dios te creó para levantarte con poder. No dejes de luchar. Que Dios no te creó para la muerte. Dios te creó para ser vivo. Es que las situaciones del mundo, es que mire lo que pasa en el mundo, es que mire lo que pasa en la patria, es que mire lo que pasa en mi familia, es que mire lo que me está pasando, es que mire las situaciones personales que tengo, es que mire las enfermedades que me aquejan, es que mire lo que pasa en toda mi familia, es que mire los problemas graves que existen, es que mire lo que está pasando en la pandemia del mundo, es que mire lo que está pasando en la sociedad, es que mire lo que está pasando en la iglesia, es que mire lo que está pasando en la vida diaria, es que mire lo que está pasando en mi vida personal de cada día, es que mire lo que está pasando en el trabajo, es que mire las situaciones cómo se están destruyendo todos los días las cosas de la vida, es que mire y es que mire y es que mire. No, es que yo miro a Dios. Problemas, tristezas, angustias, desesperaciones, pecados, dificultades, soledades, ansiedades, abatimientos, guerras, violencias, peleas, continuas batallas, son de todos los días, porque estamos en el mundo. Pero Dios no nos creó para ser vencidos por el mundo. Yo he vencido al mundo, dice el Señor en el capítulo 17 de San Juan. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor en San Juan 8:12. Quien me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo no nací para ser un vencido. Yo nací para ser vencedor, porque el que me sigue tendrá la luz de la vida. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. San Juan 14:6. El Señor es un vencedor. ¿Quién creó al mundo? Dios. Y Dios lo creó con su poder. Por eso el Creador es poderoso. ¿Quién venció al demonio? Dios. Y nos creó para ser vencedores del demonio. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. El demonio tentó al Señor. Y el Señor le dijo claramente, solo a Dios adorarás y a Él rendirás culto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al Señor a Dios adorarás.
No tentarás al Señor tu Dios. Así debe responder un cristiano. Así debe de responderle el cristiano a los ataques del demonio, del mundo, de la carne, del placer. Solo a Dios adorarás. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Apártate de mí, Satanás. El Señor tiene el poder y la grandeza. No nos dejemos abatir por todo lo que vemos en el mundo. El mundo no es más que Dios. No nos dejemos abatir por todo lo que estamos viendo en noticias diariamente, por toda la violencia, la guerra, la maldad. El Señor ha vencido y el Señor nos llama a ser vencedores. El Señor nos llama a ser guerreros. El Señor nos llama a ser valientes. El Señor nos llama a ser firmes. El Señor es un vencedor. Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del maligno. San Juan 17. Señor, y no me dejes caer en tentación y líbrame del maligno. Digámosle al Señor que nos enseña a vigilar y orar, como Él mismo nos dijo. Vigilad y orad para que no caigáis en tentación. Mateo 26, 41. No nos dejemos vencer, seamos vencedores. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, el Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe. No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia. Él da fuerza al cansado, acrecienta el vigor del inválido. Los que esperan en el Señor renuevan fuerzas, echan alas como de águilas, corren sin cansarse, marchan sin fatigarse. Hay que renovar en el Señor las fuerzas, renovar en el Señor la fuerza, renovar en el Señor la energía de cada día, la fuerza de cada día, renovar en el Señor la fortaleza, renovar en el Señor la fuerza, renovar en el Señor la fortaleza de cada día. El Señor no nos ha abandonado. Somos nosotros los que lo abandonamos en nuestras luchas cuando ponemos las situaciones por encima de Dios. Cuando decimos me voy a morir, no soy capaz, se va a destruir mi hogar, se va a destruir mi hijo, mi hija o mi esposo, mi esposa. Me voy a morir de esta enfermedad, no voy a hacer con este problema, me voy a quedar sin nada. Esto es un desastre, no tengo solución. Usted le está diciendo al demonio, al mundo y a la carne, como dice San Juan de la Cruz, vénzanme. Le está diciendo a sus enemigos, vénzanme. Cuando usted se queja de todo, le está diciendo a sus enemigos, vénzame. Cuando usted se está quejando de su familia, le está diciendo al enemigo, venza a mi familia. Cuando usted se queja de sus caídas, le está diciendo a los enemigos, vénzanme. Cuando usted se queja de sus problemas, angustias, tristezas, enfermedades o dolores, le está diciendo a sus enemigos, vénzame. Cuando usted se deja derribar, sus enemigos están triunfando y riéndose de ustedes. Como dice el libro del Éxodo 15:2, el Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación, Él es mi Dios. Él es mi Padre, yo lo exaltaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Somos vencedores y no vencidos.
Dice el Salmo 18, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, mi fuerza, mi Dios, mi peña, mi refugio, mi escudo, el poder que me salva. No nos dejemos dominar, esclavizar de las situaciones, de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos quejamos de lo que pasa en el mundo y no vemos las batallas que hay que librar personalmente, sea con nuestros pensamientos, sentimientos, obras. Nos quejamos de lo que pasa en el mundo. Nos quejamos de una pandemia y de un virus y no vemos la pandemia y el virus que están carcomiendo nuestra alma, nuestra fe, nuestra relación con Dios, con la familia y con los demás. Dejamos a Dios de lado y lo dejamos en el último lugar. Nos da miedo de las situaciones que pasan y no tenemos temor de Dios, que es el que nos va a juzgar. Como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 20, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior en fuerza al tuyo, no les temas, porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Y eso es palabra de Dios. Dios guerrea nuestras batallas si lo metemos a nuestras batallas. Si salimos a combatir solos en las situaciones que se nos presenten, ya perdimos. Después nos quejamos que por qué están las situaciones así en nuestra vida, si nunca hemos puesto a Dios como principio de nuestra vida. Eso es como los que se casan, que celebran en la iglesia su matrimonio y le dicen a Dios te prometo y después van y se emborrachan en el día de bodas. Y después emborrachan a los invitados maldiciendo su matrimonio. Y después no vuelven a orar juntos como familia. Y cada uno empieza a vivir su vida y se les destrozó el hogar porque dejaron al Señor en sus batallas allá en la iglesia y no lo llevaron a la casa. Y la gente se queja que su familia y sus hijos están mal cuando les están alcahueteando todos los vicios y pecados a sus hijos y los vuelven rebeldes y malsanos y se quejan de Dios. Y Dios dice, pero si me sacaste de la batalla de tu familia, ¿cómo me pides a mí que te defienda si tú no me has puesto como escudo de tu familia y no volviste a rezar en familia? ¿Te pones a ver películas o televisión en familia y no oras en familia? Pues yo no lucho tus guerras porque tú no me has metido a luchar tus batallas. No le pidamos al Señor, no le pidamos al Rey que nos ayude cuando nosotros no estamos combatiendo, cuando nosotros no estamos luchando, cuando nosotros no tenemos la gracia y la fortaleza para luchar, porque no queremos pedirle al Señor, porque no lo metemos a luchar nuestras batallas. Metamos a Dios en nuestras batallas, como dice la Santa Palabra en el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y que yo os aliviaré. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Digámosle al Señor que necesitamos esa fuerza, esa fortaleza, esa fuerza de lo alto. El Señor es poderoso, pero Él nos pide que lo metamos en nuestras batallas. El Señor es poderoso y santo, pero Él nos pide que lo incluyamos en nuestras guerras, en nuestras batallas de cada día. El Señor nos pide la fortaleza, la gracia y la bendición para seguir luchando. No nos dejemos vencer, seamos vencedores
vencedores. Como dice Deuteronomio 36, 31, 6. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten. Seamos firmes a los pies del Señor. Queremos vencer, pongamos al Rey al comando de nuestras batallas. Como dice 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y como dice Jeremías 32:17, Señor Dios mío, tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso has hecho los cielos y la tierra, para ti no hay nada imposible. ¿Qué es lo que nos dice Lucas 1:37? Para Dios no hay nada imposible. Ponga al Señor como Rey, Dios dueño, amo de su vida y de su familia. No lo saque de su vida, no lo saque de su familia, no lo saque de su casa, no lo saque de su trabajo. ¿Cómo es que en muchas casas le dicen a Dios, ayúdame? Y en la sala tienen cuadros con diablos, con demonios. Tienen efigies por allá de culturas orientales, demoníacas. Tienen amuletos. ¿Cómo es que muchos dicen yo creo en Dios y se van a buscar al brujo, a la bruja, al lector de manos, de cartas, a que le ayude, a que le recen, a que hagan rituales, a que le aten la vida, a que le hagan supuestamente el bien? Dice el Salmo 31:24, cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. Esperan. Es muy fácil decir creo en Dios y espero en Dios, pero creerle de verdad, hay que dejar el pecado, el vicio, hay que dejar las cosas malas y creerle de verdad a Dios. La gente muy fácilmente dice, pero yo creo en Dios, y se van donde quien no deben, y practican lo que no deben, y ven lo que no deben, y tienen pecados que los tienen amarrados y los justifican. Y justifican diciendo, es que eso yo creo que es bueno porque Dios me ama, sino Dios no ama el pecado. Dios ama al pecador, pero no al pecado del pecador. Y lo ama para que se arrepienta. La gente saca muchas excusas diciendo, no, Dios es compasivo y misericordioso. Dios comprende nuestras debilidades. Dios entiende cuáles son las debilidades, pero no entiende que seamos pecadores y sigamos arrastrándonos en el pecado y justificando el pecado y admitiendo el pecado. Dios acoge al pecador para que se convierta y viva, no para que siga pecando y para abrazarlo en el pecado. Dios jamás abraza a un pecador para decirle, sigue pecando que yo te entiendo. Dios le dice, levántate y no vuelvas a pecar, como aquella mujer adúltera, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. ¿Quién te ha condenado? Nadie, yo tampoco. Levántate y en adelante no peques más. Conversión. Y dice el Salmo 28, el Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibe ayuda, mi corazón salta de alegría, porque confía en el Señor. ¿Cuántos dicen el Salmo 90 lo leo todos los días para que Dios me proteja? Sí, pero Dios no protege a un borracho, ni a un pecador, ni a un adúltero, ni a una persona que se mantenga en el pecado y la maldad pidiéndole a Dios que lo proteja. No, Dios no lo protege. Aunque rece 1000 veces ese salmo, Dios no lo va a proteger. Dios lo deja que el demonio haga lo que quiera porque esa persona ha invocado a esos demonios de pecado para seguir pecando.
y dice que cree en Dios. No, no cree en Dios, porque cuando uno cree en Dios, le cree a Dios en la santidad, en la verdad, en la pureza. Dios no es un Dios mentiroso ni pecador, por eso Dios nunca justifica el pecado. Dice Deuteronomio 24, porque el Señor tu Dios está contigo, Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Pero para eso hay que poner a Dios al frente de nuestras batallas. Dios dice, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. No te angusties, que yo soy tu Dios. Isaías 41:10. No te angusties, pero pon a Dios en el centro de tu corazón. Ponlo en el centro de tu corazón. Saca todo lo que te aleje de Dios de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu trabajo. No justifiques nunca los pecados ni las maldades. No pongas una pandemia por encima de Dios. No se puede poner a la pandemia por encima de la Eucaristía, del Santísimo Sacramento. No se puede poner el bien social por encima de Dios, porque si uno pone a Dios por encima del bien social, será bendecido eso social. Si uno pone a Dios por encima de la enfermedad será bendecida. Dios tiene el poder, pero si uno no invoca el poder de Dios, ¿cómo sabe si funciona el poder de Dios? Si uno no confía en alguien, ¿cómo sabe si esa persona le va a fallar o no? Claro, primero ponemos al mundo, el bien social, el respeto social, el respeto al otro. Es que al otro hay que respetarlo y a Dios, ¿a quién lo respeta? Dios, díganme, ¿quién respeta a Dios? ¿Quién respeta los mandamientos de Dios? Los malos siempre justifican sus maldades y hay del que los ataque. Pero si nos atacan a los cristianos, si nos atacan a nosotros por creer en Dios, por defender la verdad de Dios, por hablar contra la mentira y la falsedad, por hablar de los pecados morales, de los pecados de lujuria, del adulterio. Si nos condenan por hablar de la droga, del aborto, de la eutanasia, de la homosexualidad, de los pecados contra la naturaleza. Si nos atacan y nos condenan hasta llevarnos a los tribunales, si decimos algo en contra de las cosas que la ley justifica, malas y malditas, si nos juzgan y nos critican, que porque rechazamos o condenamos la maldad moral o sexual, y si nosotros tenemos la verdad y vivimos la verdad y defendemos la verdad de Dios, ¿por qué tienen derecho a criticarnos y a juzgarnos los que no permiten que se les critique ni se les juzgue? Por eso hay que decirle a Dios, Señor, me regocijo en mis debilidades, insultos y privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil soy fuerte, 2 Corintios 12:10. El Señor es fiel y Él fortalecerá y nos protegerá del maligno, dice 2 Tesalonicenses 3:3. Él nos protegerá del maligno y de los malos, del mundo, del demonio y de la carne. Refugiémonos en el Señor y en su fuerza. Busquemos siempre su presencia, dice 1 Crónicas 16:11. Mantengámonos alerta, permanezcamos firmes en la fe, seamos valientes y fuertes, 1 Corintios 16:13. El Señor omnipotente es mi fuerza, Él me da pies de gacela y me hace caminar en las alturas, Habacuc 3:19. Fortalezcanse con el poder del Señor, Efesios 6:10. Y como dice Marcos 12:30,
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amemos al Señor, vivamos la verdad de Dios, pongámoslo al frente de nuestras batallas y seremos vencedores. No nos dejemos vencer por el mal, por el pecado, por la pandemia, por la maldad, por lo que quiera acabar con la vida, con la familia, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con nuestras fuerzas. No nos dejemos vencer por esos enemigos que atacan día y noche. Venceremos con el poder del Señor. Será por la fuerza del Espíritu, como dice Zacarías 4:6. El Señor es mi roca. ¿Quién es mi roca sino el Señor? ¿Quién es el Señor sino el Señor Dios? Como dice el Salmo 18. No nos dejemos vencer. Seamos vencedores y guerreros. El camino del Señor es refugio de los justos y ruina de los malhechores, dice Proverbios 10:29. El Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará las victorias en la batalla. Seamos firmes luchadores, batalladores contra la maldad que quiere dominarnos y tiene nombre, se llama demonio. Demonios, enemigos del cuerpo y del alma, que quieren angustiarnos, desesperarnos, abatirnos, derribarnos. Demos la pelea hasta el final. La pelea hasta el final, porque nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra los espíritus inmundos que deambulan en las alturas. Armémonos de la armadura de Dios, Efesios 6:10. Armémonos de Dios, levantémonos a arrodillarnos ante Dios, armémonos del poder y la grandeza de Dios, de la fuerza de Dios, y seremos vencedores. No nos dé miedo ni temor. Y si sentimos cobardías y temores muchas veces o los miedos que llegan, pongámonos de rodillas y revistámonos de la fuerza de Dios, como dice el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Postrémonos ante el Señor para ser vencedores. Postrémonos ante el Rey para ser vencedores. No nacimos y Dios no nos creó para ser cobardes, para ser mediocres, para ser vencidos, para ser unos pobres, arruinados, vencidos en este mundo, arrastrados ante el poder del demonio, del mundo, de los gobernantes, de las falsas leyes mentirosas, de los gobernantes macabros de este mundo. El Señor no nos creó para ser unos arrastrados del pecado y la maldad. El Señor nos creó para ser vencedores. Digámosle al Señor: con tu poder venceré, con tu grandeza venceré, con tu majestad venceré, con tu firmeza venceré, con tu cruz venceré, con el poder de tu grandeza venceré, porque tú eres mi Dios y mi Señor, y tú eres quien me sostiene en las batallas. La gloria para Dios, el poder para Dios, y siempre de rodillas ante el amo y Señor de nuestra vida, el único Dios verdadero. No nos arrodillemos ni postremos ante ídolos falsos, dioses falsos, personas falsas, ídolos falsos, personas de hueso que no pueden salvar, personas manipuladoras, personas llenas del mal y de la maldad, con leyes falsas. En este nuevo orden mundial, nosotros no podemos arrodillarnos, postrarnos ante esos enemigos que quieren destruir nuestra vida, nuestra fe y nuestra vida con Dios. Dios es el vencedor. Mantengámonos en la verdad,
en la fe verdadera, en la única fe que nos puede salvar, y que todo lo que se viene sobre este mundo, y que todo lo que se vendrá sobre este mundo, y que todo lo que se avecina sobre el mundo, sobre la iglesia, y todo lo que se viene, nosotros venceremos con el poder del Señor. No nos dejemos vencer por lo que se vendrá, por lo que se quiere instaurar sobre el mundo, sobre la fe. Nosotros nos mantendremos firmes como guerreros hasta dar la vida por el Señor, y como decían los mártires, viva Cristo Rey, viva el único Dios verdadero, y jamás nos postraremos ante dioses falsos que no son Dios y que no se merecen nada y que son basura. El único Dios verdadero es nuestro Señor, y cantemos y glorifiquemos la grandeza del Señor como guerreros de Dios, vencedores con Dios y por siempre Dios. Con la cruz del Señor venceremos, y en el inmaculado corazón de María nos refugiamos para ser vencedores, que nos ganaremos en este mundo la eternidad. Amén, amén, amén.